Hola a todos, soy la agente que los acompañará a través de esta misión para adquirir conocimientos sobre la regeneración en los animales. Vamos a abordar esta misión porque la regeneración es un proceso muy importante que se encarga de mantener el equilibrio del medio interno, la estabilidad y la integridad de los animales, condiciones necesarias para su supervivencia. Para comenzar, es importante diferenciar entre reparación y regeneración, puesto que un trauma o una lesión puede conducir a alguno de los dos fenómenos. En la reparación se sustituye el tejido dañado o perdido por otro que cura y protege la herida, permitiendo de forma parcial la viabilidad del tejido u órgano, pero no mantiene su identidad estructural ni funcional, por ejemplo la formación de una cicatriz, típica en vertebrados como aves y mamíferos. Por el contrario, la regeneración es comúnmente definida como el reemplazamiento de tejidos o partes del cuerpo perdidas por otras iguales que conservan la estructura y funcionalidad de las partes originales. La regeneración ocurre en diferentes niveles de organización biológica. Como observamos en la imagen, las líneas rojas discontinuas indican los planos de amputación, las líneas rojas continuas indican las superficies de la herida, y el relleno azul indica las partes del cuerpo regeneradas. Los tipos de regeneración más conocidos son la fisiológica, la reparativa, la hipertrofia y la morfalaxis. La regeneración fisiológica hace parte del mantenimiento y recuperación normal de los organismos. Por ejemplo, las células sanguíneas y epiteliales son continuamente sustituidas por nuevas células del mismo tipo mediante mitosis, a partir de células precursoras autorrenovables menos diferenciadas llamadas células madre. La regeneración reparativa cubre la mayoría de las regeneraciones postraumáticas. Este tipo de regeneración puede ser muy variado, pero el elemento común es el reemplazamiento de partes perdidas o dañadas del cuerpo. Ha sido dividida en tres categorías: epimórfica, tisular y celular. La regeneración epimórfica se caracteriza por la presencia de un blastema, una masa de células pluripotentes proliferativas que contienen y expresan intrínsecamente la información morfogenética clave para el correcto reemplazamiento y restauración de la estructura a regenerar. Un ejemplo clásico de regeneración epimórfica se da en las turbelarias, una clase de platelmintos comúnmente llamados planarias que poseen capacidades regenerativas impresionantes como se observa en la imagen. La regeneración tisular se refiere a la reparación de tejidos dañados sin la mediación de un blastema. Debido a sus implicaciones médicas, por lo general se enfatiza en tejidos dentro del cuerpo como el músculo esquelético o el hueso. La regeneración celular se refiere a la reparación de una sola célula que ha sufrido algún trauma o lesión. Por ejemplo, la regeneración de axones en el sistema nervioso periférico de los mamíferos luego de sufrir alguna lesión. La hipertrofia se refiere a la capacidad que tienen los órganos internos para aumentar su masa después de sufrir un daño o ser eliminado parcialmente. Sucede en respuesta a la demanda funcional. El aumento de la masa del órgano puede deberse a un incremento en el número de células, hiperplasia, o a un incremento del tamaño de las células, hipertrofia o a ambas. La morfalaxis es el tipo de regeneración en que pequeñas partes de un animal pueden reconstruir todo su cuerpo. Se produce en ausencia de la proliferación celular, lo que la diferencia de la epimórfica, e implica la transformación de partes o tejidos corporales existentes. Un ejemplo muy característico son las hidras. Los tipos de regeneración han sido extensamente estudiados gracias a modelos animales representativos de varios filos. Ejemplos destacados son planarias, hidras, peces cebra y anfibios. Cabe recordar que las capacidades y los mecanismos regenerativos de estos animales varían. Actualmente, la comprensión acerca de la biología regenerativa es mucho más amplia, gracias al uso de organismos modelo como los descritos anteriormente y al uso de herramientas genéticas y moleculares que permiten entender las diferencias y similitudes en las capacidades y mecanismos regenerativos entre los animales. Hemos llegado a la parte más importante de nuestra misión, la regeneración y su relación con la evolución.
Para continuar es necesario aclarar que la regeneración no se encuentra distribuida de manera homogénea entre los animales. Para entenderlo trataremos la distribución filogenética de la regeneración basados en el artículo de revisión realizado por Alejandra Bailey y Kevin Nyberg. En esta imagen vemos al lado izquierdo las relaciones de parentesco de todos los filos animales y en el derecho la de los cordados, y frente a ellos unos marcadores. Morado indica la presencia de regeneración, amarillo su ausencia y blanco que no se ha estudiado el filo. Al analizar la distribución de las capacidades regenerativas entre los filos, vemos que linajes basales de animales, varios filos de lofotrocozoos y deuterostomados tienen asombrosas capacidades regenerativas. Por lo tanto, es probable que el ancestro de los animales, los antepasados de los deuterostomados y lofotrocozoos fueran capaces de regenerarse completamente. Sin embargo, numerosos filos animales que hacen parte de los cordados y los ecdysozoos parecen haber tenido reducciones significativas en la capacidad de regenerar partes del cuerpo. Por ejemplo, grupos grandes como nemátodos, artrópodos, aves y mamíferos son en gran parte o totalmente incapaces de regenerar cualquier parte del cuerpo, lo cual indicaría antiguas pérdidas de regeneración. El clado ecdysozoa es el que presenta una mayor reducción en la habilidad regenerativa en comparación con los demás. No hay ejemplos de regeneración corporal completa o del eje principal del cuerpo en ninguno de los filos de ecdysozoa, pero sí se encuentran muchos artrópodos que son capaces de regenerar extremidades y antenas. Aunque en los lofotrocozoos la distribución parece ser más homogénea, existen casos como los anélidos que tienen la capacidad de regenerar la cabeza o la cola, pero se reportan en el filo múltiples pérdidas en la capacidad regenerativa o incluso se encuentra completamente ausente como en las sanguijuelas. Entre los cordados la direccionalidad del cambio es menos evidente. Los urocordados pueden regenerar el cuerpo entero a partir de tan solo un pequeño fragmento de vasos sanguíneos. Los urodelos tienen la mayor capacidad regenerativa de todos los vertebrados debido a que pueden regenerar muchos órganos y extremidades. Mientras que mamíferos y aves parecen tener reducciones significativas en las capacidades regenerativas. Los mamíferos pueden regenerar pocas estructuras como las puntas de los dedos distales a la articulación de la falange terminal, pero no los dedos amputados proximalmente a la articulación. En las aves la capacidad regenerativa está limitada a la muda de su plumaje. Si la regeneración es evolutivamente ancestral como lo proponen Bailey y Nyberg, entonces la pregunta ahora es, ¿a qué se debe la distribución de las propiedades regenerativas en los animales? Hasta el momento se puede inferir que a pesar del origen ancestral de la regeneración, su distribución entre los filos es desconcertante. Muchos filos de ecdysozoa parecen haber perdido significativamente sus capacidades regenerativas excepto los artrópodos. Lo interesante es que los artrópodos junto con onicóforos y tardígrados comparten estrechos lazos evolutivos y la mayoría de evidencia sugiere que estos cuatro filos constituyen un clado que deriva de un ancestro común. ¿Cómo es que los artrópodos terminan teniendo propiedades regenerativas y los otros grupos no? Misteriosamente, también ocurre que entre los filos en los que se produce la regeneración, especies estrechamente relacionadas pueden mostrar grandes diferencias en su capacidad regenerativa, como en los nemertinos, que son un filo con altas capacidades regenerativas. Por ejemplo, Linus ruber y Linus viridis, que son muy similares y que a menudo habitan los mismos estuarios, tienen habilidades regenerativas muy diferentes. L. ruber, después de una amputación, es capaz de regenerar la parte faltante, mientras que en L. viridis no se observa ningún indicio de regeneración. De hecho, existe un gran número de ejemplos que demuestran variabilidad intrafilética. Entonces, la capacidad regenerativa no solo ha tenido reducciones, sino que podríamos pensar que ha tenido resurgimientos como en los artrópodos, y que puede haber una gran variabilidad intrafilética incluso entre especies cercanas. Existen dos posibilidades para entender la distribución aparentemente aleatoria de las propiedades regenerativas entre distintos clados. Que el ancestro común de un clado tuviera capacidades regenerativas, pero que solo uno de los descendientes conservó dicha propiedad. O que el ancestro común no presentara capacidades regenerativas y que la especiación de alguna manera diera como resultado la obtención de propiedades regenerativas a uno solo de los descendientes. Si el ancestro común presentaba propiedades regenerativas y sus descendientes no, se hace referencia a la pérdida de esta propiedad. En contraste,
Si el ancestro común no las presentaba, pero alguno de sus descendientes sí, estaríamos hablando de que la regeneración tendría un valor adaptativo y que fue seleccionada evolutivamente. Podríamos pensar que la regeneración es una propiedad muy beneficiosa. Entonces, ¿cómo pudo haberse perdido? Pudo perderse debido a la existencia de una selección en contra, es decir, la selección podría desfavorecer directamente la regeneración si de algún modo su presencia reduce la capacidad de supervivencia del animal, como podría ocurrir si una estructura parcialmente regenerada deteriora la función del animal más que la ausencia total de la estructura como tal. O puede ocurrir también que si la regeneración no confiere ninguna ventaja significativa que amerite su selección, entonces ésta se pierda como un rasgo neutral. Lamentablemente no existen muchos estudios sobre la comprensión del proceso de la pérdida de regeneración. Los más recientes que abarcan el tema son de escasos autores y giran en torno a algunas especies y por lo tanto se sabe muy poco acerca de por qué y cómo se produce este proceso. Con respecto al posible significado adaptativo, si la regeneración se mantiene gracias a la selección, deben cumplirse ciertas condiciones, que la estructura debe perderse con frecuencia y que su regeneración sea sustancial para el organismo, que la ausencia de la estructura supere en costo la regeneración de la misma y su reemplazo represente un beneficio significativo. Aunque existen nociones que intentan explicar la regeneración en términos evolutivos y adaptativos, son muy pocos los estudios que se han hecho al respecto, puesto que la gran mayoría de estos provienen de una o pocas especies por filo y para muchos linajes no se encuentra información. Si la regeneración es ancestral o una característica que surgió independientemente en los clados, es una cuestión que aún no se ha resuelto de manera concluyente, y por qué unos clados presentan propiedades regenerativas y otras no, sigue siendo una gran pregunta para la que aún no se tienen respuestas. Hemos alcanzado a resolver algunas inquietudes. El tiempo se acaba, pero aún no entendemos la regeneración como una variable evolutiva. Esto no significa que hayamos fracasado en nuestra misión, sino que debemos continuar investigando, ya que afortunadamente las herramientas y técnicas moleculares son ahora más accesibles, para que en un futuro podamos comprender a profundidad los mecanismos subyacentes a la evolución del fenómeno, que pertenece a uno de los muchos sucesos fortuitos que han hecho posible la vida en este planeta, la regeneración.